Cordial saludo, queridos amigos. Entonces, habíamos dado más o menos término a la influencia que tenía el cristianismo, primero que todo en las clases más bajas. Pero vamos a ver ahora la transformación del cristianismo y el dogma homousiano. El dogma homousiano quiere decir el dogma de que el Padre es igual al Hijo y el Hijo es igual al Padre. Entonces vamos a ver poco a poco cómo se va dando esta transformación de la influencia del cristianismo primero en las clases bajas y cómo fue subiendo a las clases altas. Entonces, uno de los exponentes más importantes que vemos para que se produzca esta transformación es Pablo. En el capítulo anterior, en el video anterior, leímos la primera de Corintios 1, 26, 28. Vamos a recordarla para que hagamos el empalme. Entonces, pues mirad vuestra vocación, hermanos, como que no muchos de vosotros erais sabios de acuerdo con las normas terrenales. No muchos erais poderosos, no muchos erais nobles de cuna. Pero Dios escogió las cosas miserables del mundo para confundir a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y las cosas viles del mundo y las despreciadas ha escogido Dios, y aun las que no son, para anodar a las que son. Primera de Corintios 1, 26, 28. Bueno, entonces aquí iniciamos con estas ideas que nos da Pablo. Pero si bien la mayoría de los adeptos que Pablo ganó para la cristiandad en la primera centuria eran todavía gente de las clases más bajas, artesanos de baja categoría, esclavos y esclavos emancipados. Otro elemento social, el educado y pudiente, comenzó a infiltrar gradualmente la comunidad. O sea, los educados y pudientes empezaron a infiltrarse entre los cristianos. Todo porque Pablo los hacía el llamado. Pablo era sin duda uno de los primeros líderes cristianos que no provenía de las clases bajas. Era hijo de un acomodado ciudadano romano. Había sido fariseo y era por lo tanto uno de los intelectuales que despreciaba a los cristianos y que los cristianos a su vez lo odiaban a él. Aquí tenemos una cita en KNOPF, OPSIC, página 132. Dice así, este escrito de Enoch. No, Enoch no, sino KNOPF, Enoch. No era un proletario, referente a Pablo. Pablo no era un proletario, para quien el orden político era algo extraño y a lo que se oponía con odio, ni tampoco alguien que no tuviera interés en la continuación de tal orden y que anhelara su destrucción. Desde un primer momento había estado demasiado cerca de las fuerzas del gobierno, había tenido demasiada experiencia de las bendiciones del orden sagrado como para no tener en lo referente al valor ético del Estado un ánimo muy distinto al de, por ejemplo, un miembro del partido celote nativo, o aún al de sus colegas farisaicos, que veían en la dominación cristiana a lo sumo el mal menor en comparación con los herodianos semijudíos. Bueno, entonces, con la propaganda que hacía Pablo del cristianismo,
apeló principalmente a los estratos sociales más bajos, pero por cierto también a algunos de la clase acomodada y educada, en especial mercaderes, que mediante sus andanzas y viajes tuvieron decidida importancia para la difusión del cristianismo. También está en los escritos que venimos haciendo las notas acá. Pero hasta casi promediar la segunda centuria, o sea, los 200 años después de Jesucristo, un elemento sustancial de las comunidades pertenecía a las clases bajas. Todavía en 200 años después de Cristo, había mucha gente de las clases bajas. Esto se advierte en algunos pasajes de la literatura original, al igual que la epístola de Santiago o el Apocalipsis. Exhalan un odio apasionado por los poderosos y los ricos. La forma simple de tales trozos literarios y el tenor general de escatología muestran que los miembros de las comunidades cristianas del periodo postapostólico provenían aún principalmente de las filas de los pobres y los no libres. Entonces vamos a ver una nota al pie de página que aparece aquí en el libro que les venimos diciendo de KNOPF, OPSIC, página 69 y siguientes. Vemos aquí las admoniciones de San Hipólito revelan todavía el rigorismo ético y la hostilidad hacia la vida de la clase media, tal como se lee en el capítulo 41, citado por Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums, 1,300. También se deberán hacer averiguaciones acerca de las profesiones y oficios de aquellos presentados para ser admitidos en la fe. Ellos averiguaban qué hacía cada persona para poderlos admitir como cristianos. Si un hombre es un alcahuete, deberá desistir de ser alcahuete, o si no, tiene que ser rechazado. No lo aceptaban ahí como cristiano. Si un hombre es escultor o pintor, se le deberá ordenar que no haga ídolos. Si no deja de hacer ídolos, no puede ser cristiano. Si un hombre es actor o pantomimo, deberá desistir. No puede ser actor o pantomimo, porque no lo rechazan. Un maestro de niños pequeños será mejor que deje de ser maestro de niños pequeños. Eso era para ellos. Mejor dicho, lo rechazaban. Pero si no tenía otra ocupación, se le puede permitir que continúe. Un auriga, tanto si corre carreras como que las frecuente, deberá desistir o ser rechazado. Auriga es los que corrían en esos caballos que iban a las batallas y todo eso, en Roma, en las guerras de Roma, en las batallas de Roma, en los circos romanos, el auriga. Entonces, un gladiador o un entrenador de gladiadores o un cazador en los espectáculos de bestias salvajes, o cualquiera vinculado con estos espectáculos, o un funcionario público a cargo de exhibiciones de gladiadores, no lo aceptaban como cristiano. Un soldado de la autoridad civil se le deberá enseñar a no matar hombres. A un soldado de la autoridad civil se le debe enseñar a no matar hombres y a rehusarse. Mire ese trabajo que tenían los soldados. Si no deja ese trabajo, debe ser rechazado de los cristianos. Si no está dispuesto a cumplir, debe ser rechazado. Un comandante militar o un magistrado cívico vestido de púrpura deberá renunciar a sus cargos o ser rechazados. Oiga, si un catecúmeno o un creyente buscan enrolarse como soldados,
se les deberá rechazar. No pueden ser soldados. Pues ellos dicen que han despreciado a Dios. Una ramera o un hombre licencioso o uno que se haya castrado o cualquier otro que haga cosas que no pueden ser nombradas deberán ser rechazados, pues están degradados. Un encantador, un adivino, uno que usa versos mágicos, un juglar, un saltimbanqui, un fabricante de amuletos, deberán desistir de hacer esos oficios o si no ser rechazados. Una concubina que sea una esclava y que se haya criado a sus hijos y haya sido fiel a su amo, únicamente puede ser oyente, pero si no ha cumplido estas cosas deberá desistir y casarse legalmente. Si no está dispuesto a hacerlo, debe ser rechazado. Ahora bien, si hemos omitido algo, los hechos instruirán vuestras mentes, pues todos tenemos el Espíritu de Dios. Entonces miren cómo rechazaban a esa gente. Entonces, aproximadamente a mediados de la segunda centuria, o sea, más o menos 180 años después de Cristo, 190, 170, el cristianismo comenzó a ganar adeptos entre las clases alta y media del Imperio Romano. A mediados de la segunda centuria empezó a ganar adeptos de la clase alta y la clase media del Imperio Romano. Tratóse principalmente de mujeres de posición prominente y de mercaderes, que se hicieron cargo de la propaganda. El cristianismo se difundió en sus círculos y gradualmente penetró en los círculos de la aristocracia dirigente. A la terminación de la segunda centuria, el cristianismo había dejado de ser la religión de los artesanos pobres y los esclavos, y cuando bajo Constantino se convirtió en la religión del Estado, ya habían llegado a ser la religión de grandes círculos de la clase dirigente del Imperio Romano. ¿Ya? Entonces vamos a sustentar esto. Aquí sigue. En un libro de Eusebio que se llama Ecclesiastical Historia eclesiástica, libro quinto, 21,1. Como ejemplo del carácter de la comunidad existente en Roma, Nock hace un cuadro del desarrollo de la composición social de la iglesia cristiana en las primeras 3 centurias. Pablo, en la epístola de los Filipenses 4:22, pide que sus saludos sean transmitidos especialmente a aquellos que son de la casa de César. El hecho de que las sentencias de muerte impuestas por Nerón sobre los cristianos, mencionado por Tácito en Anales 15:44, tales como las de ser cocidos dentro de pieles, mordidos por perros, crucificados, convertidos en antorchas vivas, podían ser aplicadas únicamente a humilladores y no a honestidores, los más prominentes. Demuestra que los cristianos de esa época pertenecían principalmente a las clases más bajas, aun cuando alguna gente rica y prominente pudiera ya haberse unido a ellos. El punto hasta el cual había cambiado la composición de la iglesia posapostólica es demostrado por un pasaje citado por Nock de la primera epístola de Clemente 38:2.
El rico deberá ofrecer ayuda al pobre. Primera epístola del Clemente 38:2. El rico deberá ofrecer ayuda al pobre y el hombre pobre deberá agradecer a Dios que le haya dado a alguien a través de quien su necesidad puede ser atendida. No notamos aquí ningún vestigio de animosidad hacia los ricos que tiñe otros documentos. Esta es la manera en que se puede hablar en una iglesia donde la gente más rica y prominente no es tan rara. Y también donde cumple sus deberes con los pobres. Lo escribe Nock en la página 65. El hecho de que en el año 96 después de Jesucristo, 8 meses antes de su muerte, Domiciano haya hecho ejecutar a su primo, el cónsul Tito Flavio, y haya enviado al exilio a la primera esposa del primo, castigándolo a él probablemente y a ella con certeza por su adhesión al cristianismo. Esto demuestra que ya a fines del primer siglo los cristianos de Roma habían penetrado en la casa del emperador. El número creciente de cristianos ricos y prominentes creó naturalmente tensiones y diferencias en las iglesias. Una de estas diferencias surgió desde un primer momento y se relacionaba con la cuestión de si los amos cristianos debían liberar a sus esclavos cristianos. Esto se ve en las palabras de Pablo al exhortar a los esclavos para que no busquen la emancipación. Pero dado que en el curso de su desarrollo el cristianismo se ganó cada vez la fe de los grupos dirigentes, estas tensiones estaban destinadas a crecer. El rico no fraterniza muy bien con los esclavos, los emancipados y los proletarios, especialmente en público. Los pobres, por su parte, ven al rico como perteneciendo a medias al diablo. Nock Opsic, página 81. Kermas hace una buena descripción de la composición social cambiada. Aquellos que hacen muchos negocios también pecan mucho al estar absortos en su negocio y no sirviendo en nada al Señor. Sin 7.9. Estos son los que eran fieles, pero se hicieron ricos y ganaron honores entre los paganos. Luego se pusieron arrogantes y magnánimos y abandonaron la verdad. Y se unieron a los justos, pero vivían junto con los paganos, y en este modo les agrada más. Vivir con los paganos. Sin 9.1. Los ricos titubean al acercarse a los siervos de Dios, pues temen que les pedirán algo. Sin 20.2. Pareciera que solo en tiempos de los antóninos fue que los ricos y los prominentes, la gente de sangre y recursos, se unieron a la iglesia cristiana, tal como lo comprende correctamente Eusebio en un pasaje conocido cuando dice que durante el reinado de Cómodo, los negocios de los cristianos tomaron un giro más fácil y merced a la gracia divina, la paz abrazó las iglesias de todo el mundo, hasta el punto de que ya gran cantidad de personas, aún de la misma Roma, altamente distinguidas por su riqueza y nacimiento, avanzaban hacia su propia salvación con su casa y familia. Esto lo dice Eusebio en Ecclesiastical History, libro 5, 21.1. De esta manera, en la principal metrópoli del mundo, el cristianismo había dejado de ser una religión cuyos adeptos eran en su mayor parte gente pobre y esclavos. A partir de entonces, su poder de atracción apareció en los diferentes rangos de la prosperidad y la educación. Entonces vamos a dejar hasta ahí, amigos, para no alargar este video. Ya vamos viendo cómo el cristianismo va pasando de las clases bajas
a las clases más ricas. Y vamos a continuar haciendo este análisis de esta influencia del cristianismo. Muchas gracias.